Bueno chicos y chicas, en este segundo video de la lección vamos a estudiar el efecto, las consecuencias de establecer el impuesto a las importaciones, especialmente sobre el bienestar de la población y de cada uno de los agentes involucrados. Resumamos las conclusiones del video anterior. Al aplicar el arancel a las importaciones, o impuesto a las importaciones, había aumentado la cantidad producida localmente, disminuido la cantidad consumida localmente del bien y el Estado estaba recaudando un impuesto sobre la cantidad importada. Nos podemos preguntar entonces cómo afectará esto al bienestar de cada grupo y al bienestar total de la sociedad. Podríamos imaginar que los productores locales estarán mejor, económicamente al menos, debido a que estarían vendiendo más y a un precio mayor, que los consumidores estarían peor, porque están consumiendo menos y a un precio mayor, y que el Estado está recaudando. Pero para poder tomar una mayor calidad en el análisis y poder medir las consecuencias, es que vamos a aplicar la matemática y el estudio de las áreas y las superficies para poder poner un valor a cada uno de estos efectos. Además, podremos después estudiar y concluir sobre qué pasó en la sociedad como un todo. Bueno, recapitulemos. Originalmente teníamos una situación de libre comercio a un precio internacional donde establecemos un impuesto específico por unidad de 20 pesos, que recordemos que simbolizábamos el impuesto específico con la letra T minúscula sub I de importaciones. Entonces se separaba el precio doméstico del precio internacional. Ahora localmente se ve un nuevo precio doméstico que está conformado por la suma del precio internacional y el arancel. Vamos a estudiar entonces los efectos, las consecuencias de imponer este arancel para cada uno de los grupos implicados. Originalmente, en libre comercio, el consumo era de 220 unidades y el excedente para el consumidor era la superficie del área marcada en celeste. Pero como decíamos, al establecer el arancel, sube el precio doméstico y por lo tanto disminuye el excedente del consumidor. Decíamos que los consumidores se mueven a lo largo de la curva de demanda, disminuyendo la cantidad consumida, en este caso hasta 140. Y el nuevo excedente del consumidor es el área del triángulo, la superficie de este triángulo pintado en color amarillo. Como ustedes ven, es menor que antes y toda la pérdida para los consumidores, la pérdida de excedente del consumidor, la hemos pintado de este color rosita oscuro, ladrillo, bien, color piel, ustedes sabrán. Esta es toda la pérdida para el excedente del consumidor. Como ven, es una pérdida muy importante. ¿Y a qué se debe? A que se está consumiendo menos unidades y a un precio mayor. Entonces veamos, ¿quién a su vez puede ser beneficiado? Vamos a pintar en azul lo que era originalmente el excedente del productor en el caso del libre comercio. Solo se estaban produciendo 25 unidades, pero cuando se pone el arancel y sube el precio local, aumenta la cantidad producida llegando hasta 75 unidades y por lo tanto el excedente del productor es ahora mayor. Recuerden que siempre medíamos el excedente del productor gráficamente como el área entre el precio de referencia, debajo del precio de referencia y por encima de la curva de oferta. Entonces tenemos ahora un nuevo excedente del productor que es mayor, fíjense, aumenta del pequeño triángulo en libre comercio a un triángulo mucho más grande en el caso del arancel. Esta mejora para los productores se debe a que producen más unidades y a un precio mayor. Hay un tercer efecto. Con libre comercio se importaban 195 unidades, como marcamos aquí abajo, pero con el arancel disminuyó la cantidad consumida, aumentó la cantidad producida localmente. Por lo tanto, la cantidad importada es menor. Pero ¿qué pasa con la cantidad importada? Ahora también va a generarle como una fuente de recursos al gobierno, una fuente de recaudación, ya que sabemos que cada una de estas 65 unidades importadas, a su vez, cuando el importador las hizo entrar al país, tuvo que pagar un impuesto específico por cada unidad. Entonces, la importación ahora generará una fuente de recursos al gobierno, una recaudación. Gráficamente la vemos como este rectángulo, ya no es un triángulo, sino fíjense que es un rectángulo, la fórmula es base por altura. ¿Bien? ¿Cómo la podríamos calcular? ¿Cuál será la base? La cantidad importada, 65 unidades, y la altura, denotada con
la altura que está dada por el arancel, que lo habíamos denotado con la letra T minúscula sub i. Entonces base 65 por altura, que es 20, nos va a dar el valor de la recaudación generada a través de establecer este arancel. 1.300 pesos es lo que recaudaría el gobierno en este ejemplo. Entonces tratemos de recapitular. Al haber establecido el arancel, se separaron el precio doméstico del precio internacional. Este nuevo precio doméstico mayor generó una gran pérdida para los consumidores que hemos marcado originalmente. Pero esta pérdida puede ser compensada por ganancias de algunos otros jugadores del mercado. Sí, parcialmente. Una parte recuperada por los productores que ahora venden más, los productores locales que ahora venden más y a un precio mayor, y por el Estado que ahora tiene una fuente de recursos. Sin embargo, como ustedes ven, hay una parte de esta pérdida del excedente del consumidor que no ha sido recuperada por nadie. Entonces podríamos decir que esta es la pérdida neta de haber establecido este impuesto, es la pérdida de bienestar neta para la sociedad. Queda marcada por los dos pequeños triángulos de color rosita. Vamos a tratar ahora de darles un valor, una magnitud, de poder medir cuáles son estos cambios. Para eso primero podemos ponerle nombre a las áreas. El área A será el nuevo excedente del consumidor, marcado con el triángulo amarillo. El área B era el viejo excedente del productor. El área C, el aumento en el excedente del productor. D y F son las pérdidas netas de bienestar para la sociedad y E es la recaudación del Estado. Gráficamente, para que podamos hacer una conclusión total, vamos a ir viendo sector por sector. El excedente del consumidor. Originalmente era un gran triángulo marcado en celeste que se conformaba por las áreas A, C, D, E y F. Todo este gran triángulo que estaba entre la curva de demanda y el precio internacional original. Pero al establecer el impuesto, sube el precio doméstico y el nuevo excedente del consumidor es solo el área A. Entonces pierde el consumidor las áreas C, D, E y F. Fíjense que entonces antecede al resultado un signo negativo para decir que es una pérdida. ¿Cómo hacemos este cálculo? Siempre para resolverlo tenemos que tomar el nuevo valor, es decir, el comercio con arancel, y restarle el viejo valor, es decir, A, C, D, E y F. Por eso, si tomamos A y le restamos las otras áreas, las A se cancelan y nos queda el resultado menos C más D más E más F. El menos está antecediendo al paréntesis para decir que es menos el valor de toda esta suma. Esto nos muestra la pérdida del excedente del consumidor. Vamos ahora al productor. El productor en libre comercio tenía un excedente denotado con el área marcada con la letra B y ahora tiene B más C. Por lo tanto, B más C menos B, resultado C. La ganancia del productor es el área C. Y para el Estado, antes no había recaudación estatal, no había impuesto, por lo tanto no había recaudación, y ahora tiene una recaudación igual al área E, que vamos a ver en un segundo cómo este área E también hace al bienestar de la sociedad. Finalmente entonces vamos al total. Originalmente teníamos A más B, C, D, E y F, era el gran triángulo de arriba y el pequeño triángulo de abajo. Ahora tenemos solamente A, B, C y E. Quedan excluidas las áreas D y F. Por lo tanto, D y F es la pérdida neta de bienestar para toda la sociedad. Para llegar a este resultado pueden hacer la segunda fila menos la primera fila o pueden controlarlo sumando a lo largo de las columnas. Columna 1 más 2 más 3 les debe dar el resultado de la última fila con la última columna. Si el resultado es el mismo haciendo el segundo procedimiento que el primero, entonces pueden controlar que han hecho bien los cálculos matemáticos. Resumiendo, como hay una pérdida neta para la sociedad representada por las áreas de los triángulos D y F, podemos decir que la imposición del arancel ha disminuido el bienestar total para esta sociedad. Vamos a ir tomando ahora grupo por grupo. Cambios para el excedente del consumidor y vamos a tratar de ponerle ahora un valor numérico. Este valor numérico lo vamos a medir en pesos porque el tipo de bienestar que estamos estudiando es el bienestar económico. Entonces necesitamos medirlos y una opción para medirlo es medirlo a través de pesos. En libre comercio habíamos marcado las áreas. Con un arancel el área del excedente del consumidor se reducía a A y teníamos el resultado. Pero eso ¿cuánto es en valor económico?
Recuerden que estos triángulos los podemos medir siempre con la fórmula de la superficie de un triángulo, base por altura sobre 2. La base, por ejemplo, del primer triángulo grande era la cantidad demandada original 220 y la altura estaba dado por la diferencia entre la ordenada al origen de la demanda y el precio internacional. 75 menos 20 me daba la altura, que era 55, por 220, que era la cantidad, dividido en 2, resultado 6.050 pesos, excedente original para el consumidor. Pero luego, al establecer el impuesto, cambia la base y la altura. La base ahora es 140, es la cantidad demandada. La altura es 75 menos 40 y dividimos esto en 2 y el nuevo resultado es 2.450. Haciendo la diferencia, 2.450 menos 6.050, el nuevo resultado es menos 3.600. Eso es lo que pierde, entonces eso es lo que pierde el consumidor al haber establecido el arancel. Su nuevo excedente es 2.450, por lo tanto perdió 3.600 con respecto a la situación anterior. El productor. Para los productores también vemos triángulos, así que podemos utilizar la misma fórmula. La base original era 25 unidades, la altura 20 menos 10, dividido en 2, 125. Ahora el nuevo triángulo es, la altura es 40 menos 10 por 75 dividido en 2, resultado 1.125. Para el productor hubo entonces un aumento en su excedente de 1.000 pesos. ¿Por qué es este aumento? Porque vende más unidades y todas las unidades las vende más caro. El Estado, que antes no participaba, ahora sí está operando y está recaudando una suma dada de dinero por cada unidad importada. Se importan 65 unidades y por cada unidad que entra al país, el importador debe pagar además un impuesto de 20 pesos. Entonces, aplicamos la fórmula de la superficie del rectángulo. La base es la cantidad importada por la altura, que es 20 pesos. 65 por 20, 1.300 pesos. Estos 1.300 pesos, aquí podemos frenar para destacar una idea, también hacen al bienestar total de la sociedad. ¿Por qué? Recuerden que originalmente habíamos dicho que el total se calculaba como la suma de excedente del consumidor más excedente del productor. Sin embargo, ahora a eso también le hemos sumado la recaudación del Estado. ¿Por qué? Porque cuando el Estado gaste estos fondos, va a ser gastado en bienes y servicios que ayuden a la comunidad, entonces generará un beneficio para la comunidad. A su vez, veamos que el Estado es solamente un intermediario, no ha producido estos recursos, sino que son recursos que había producido el mercado, pero que el Estado ha intervenido, ha cobrado parte de esos recursos y ahora los está distribuyendo. Es simplemente un intermediario que redistribuye los recursos. Son recursos que se generaron en el sector privado, en el mercado, y que van a ser destinados finalmente de vuelta a la sociedad. Entonces, debemos tenerlo en cuenta para el cálculo del bienestar total. Bueno, aquí les explico lo que les decía recién. La recaudación sí debe contabilizarse en el recuento de los excedentes para calcular el bienestar total. Entonces, ahora sí podemos ir al cálculo final con números, simplemente sumado a las columnas que hemos ido estudiando una por una, y veamos el resultado final. Con arancel, la suma de las tres columnas es 4.875 y la suma sin arancel era 6.175. Por lo tanto, fila 2 menos fila 1, hubo una pérdida neta de bienestar de 1.300 pesos, a la cual también podríamos llegar sumando a la columna 1 más 2 más 3. Verán que llegamos al mismo resultado, lo que nos prueba que hicimos bien el cálculo. ¿Y qué son esos 1.300 pesos de pérdida? ¿Dónde los podemos ver? Los podemos ver como el valor de la superficie de los triángulos D y F. ¿Podemos calcular y comprobar una vez más que este es el resultado correcto? Sí, existe un método más, que es calcular por su lado el valor de la superficie de D y de F y ver si nos da 1.300 pesos. Entonces, son dos triángulos, usamos la fórmula base por altura sobre 2. La base del triángulo D es 75 menos 25, o sea 50, por 20 sobre 2, nos da 500 pesos. En el triángulo F, 220 menos 140, eso por 20 sobre 2 nos da 800 pesos. La suma 1.300. Por lo tanto, era correcto el número, la pérdida neta de bienestar para esta sociedad fue de 1.300 pesos.
¿En qué se basa esta pérdida neta? ¿Qué nos quieren decir los triángulos F y D? El triángulo F nos muestra que la sociedad está consumiendo menos y todo lo que está consumiendo lo está consumiendo más caro. Entonces eso explica parte de la pérdida. Y el triángulo D nos está diciendo que los recursos no están asignados de la mejor manera porque podríamos estar consumiendo unidades que se produzcan a 20 pesos. Sin embargo, estamos consumiendo unidades que tienen un costo mayor a esos 20 pesos, es decir, hay una sobreproducción local del bien y eso explica otra porción de la pérdida realizada. Vamos entonces a las conclusiones. Al introducir un arancel, es decir, un impuesto a las importaciones, nos hemos alejado de la situación de libre comercio acercándonos a la situación de autarquía. Es decir, ahora la cantidad consumida es menor, la cantidad producida localmente es mayor, la cantidad importada es menor y el bienestar de la sociedad es un poco menor al que había en libre comercio. Hay ganadores y perdedores. Establecer este arancel ha beneficiado a los productores locales, pero ha perjudicado a los consumidores locales. Ahora además el Estado consigue una recaudación que en parte compensa la pérdida de bienestar generada por la distorsión que hemos causado al establecer el impuesto. Al imponer el arancel, como les decía, hay ganadores y perdedores. Sin embargo, en este caso, los ganadores no ganan tanto como lo que pierden los perdedores. Por eso se genera una pérdida neta para la sociedad. El valor de estos cambios y de la pérdida neta lo podemos calcular gráficamente a través de la medición de los cambios en los excedentes, como hemos hecho durante el video. Eso es todo y muchas gracias.